Buen día, ¿cómo están? Buen día, Buen día. profesora. Buen día. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada. Profe, buen día. Sí, una consultita corta. Sí, Respecto a la interpretación de la postura que había, eh, el tema del Tratado del 89 con el régimen, bueno, con el artículo 40, en definitiva. sí. A ver si entendí una de ellas, que fue la que me quedó medio colgada, en la postura la segunda que habíamos hablado, que cuando que se requerían por la misma ley, o sea, por ese domicilio de antes de celebrarse el matrimonio, ya Sí, sea que haya capitulaciones o no, por la coherencia, digamos, del régimen que si no hay, se rige por esa ley, es coherente que también se rija si lo hubiera, sería así la interpretación, ¿no? sí, claro. Sí, Bien, porque en la medida que el artículo 41 establece que cuando no hay capitulaciones o en todo lo no previsto por ellas, la ley aplicable es la ley del domicilio fijado de común acuerdo por los cónyuges antes de la celebración del matrimonio. eh, entonces, lo que establece esta posición es que lo sí previsto, o sea, lo que sí está contemplado en capitulaciones, también se rija por la misma ley. Sí. perfecto, gracias. Bueno, nos quedaba por ver el tema de la ley general. La ley general en este tema introduce un cambio importante. Em, en el viejo apéndice del Código Civil, en el apéndice del Código Civil, lo que se establecía era una solución, em, era una solución similar a la del Tratado del 40, por la cual simplemente se establecía que la ley aplicable era la ley del lugar, perdón, la ley del primer domicilio conyugal en todo lo que no estuviera prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes en materia de estricto carácter real, ¿no? Yo ya o sea, ya hablamos de las ventajas y desventajas de este punto de conexión. em, y lo cierto es que la ley general hace como una combinación de una de las interpretaciones del Tratado del 89, que es la de la autonomía de la voluntad, con esta solución del primer domicilio conyugal. Y agrega alguna otra cosa que ahora vamos a ver, tal vez un poco polémica, pero bueno, por eso yo les decía que este artículo es un artículo, o esta solución de Tratado perdón, de la Ley General, es una solución novedosa y distinta de lo que veníamos viendo. Si vamos al artículo 25 del tratado, perdón, estoy con el tratado, debe ser que ayer anoche me pasó algo, estaba con el video para ustedes, para de los otros temas,
Y lo hice todo. Y cuando terminé me di cuenta de que no lo había grabado. O sea que di una clase sin, sin ningún Para usted despliegue. misma, profe. Para ¿Eh? usted misma. Para usted misma. Para mí misma fue, sí, 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 fue como una especie de ensayo, porque lo hice y cuando terminé y lo fui a recuperar para subirlo a Eva, me di cuenta de que no lo había grabado. Bueno, y ahí hablaba de los tratados y demás, entonces creo que me quedó eso. Bueno, la ley general, en el artículo 25, comienza, igual que en el tratado del 89, comienza por las capitulaciones, ¿no? Y dice, las convenciones matrimoniales sobre el régimen de bienes se rigen por la ley del estado donde se otorgan. O sea, las convenciones se rigen por la ley del estado donde se otorgan. Esto, voy a leer el segundo inciso, que dice, en defecto de convención, dichas relaciones patrimoniales se rigen por la ley del estado del primer domicilio conyugal. En realidad, el primer inciso del artículo 25 se refiere a las convenciones. Es decir, la ley del lugar del otorgamiento lo que rige es las formalidades de la convención, qué es lo que se puede pactar de la convención, ¿sí? O sea, el acto de la convención, de la capitulación matrimonial. Ahora, el régimen pactado puede ser el que las partes elijan, o sea, rige el principio de la autonomía de la voluntad, en este caso, ¿no? O sea, el régimen de bienes en el matrimonio, el régimen patrimonial del matrimonio, se va a regir por la ley elegida por las partes en las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales se rigen por la ley del lugar del otorgamiento, ¿sí? La ley del lugar del otorgamiento regula tanto las formas de las capitulaciones, o sea, qué formalidades deben seguir, y qué es lo que se puede pactar por capitulaciones matrimoniales. Entonces, volvemos a una de las interpretaciones de la ley del Tratado de 1889, o sea, que las capitulaciones matrimoniales o que el régimen de bienes en el matrimonio es el régimen o queda sometido a la ley elegida por las partes. Si las partes, Permiso, hay que tomar en cuenta que las capitulaciones matrimoniales en el Tratado del 89 toman los bienes que ya están, o sea, los bienes que tienen y los futuros, y también hay que sí, ver si, si suponiendo que tenga bienes en otros países, hay que ver si en esos países se permite la capitulación. sí, sí, o sea, lo que, a ver, el momento en el que se pueden pactar las capitulaciones, em, o sea, si se pueden pactar antes o después, ¿no? del matrimonio. Em, y qué es lo que abarcan estas capitulaciones, esto lo determinaría la ley elegida por las partes, ¿no? O sea, ¿qué abarcan? En principio, las capitulaciones deberían tener vocación de regular a todos los bienes. Normalmente, los cónyuges celebran unas capitulaciones matrimoniales, ¿no?
para que abarquen a todos sus bienes, no solo a los que tienen en un determinado estado, ¿no? Esa es la idea de las capitulaciones matrimoniales. Por eso también decíamos, cuando hablábamos del Tratado del 89, que la aplicación de la ley del lugar de situación de los bienes era complicada, porque ahí teníamos que estar a lo que dijera la ley, o sea, unas mismas capitulaciones matrimoniales debían ser analizadas de acuerdo con la ley de cada lugar donde donde tenían bienes. Entonces, eh, esto es complicado para capitulaciones matrimoniales con vocación internacional, ¿no? O sea, para cónyuges que tienen bienes en distintos estados, porque podemos tener unas capitulaciones que sirvan para un estado y capitulaciones que sirvan para otro, que no sirvan para otro, ¿no? Entonces, esto lo debería determinar, qué alcance tienen esas capitulaciones, esto lo debería determinar la ley elegida por las partes. O sea, ¿a qué bienes abarca? ¿Se abarca solo los anteriores a las capitulaciones o se abarca también los bienes futuros? ¿No? Por lo que entiendo, el 89 vendría, también se Sí, abarcaría los bienes futuros. el Tratado del 89 sí decía que las capitulaciones matrimoniales regían tanto a los bienes anteriores como a los futuros. Y esa es una solución lógica, ¿no? Es una solución porque si los cónyuges realizan capitulaciones matrimoniales, es porque a través de esas capitulaciones matrimoniales lo que quieren es establecer el régimen de bienes. Y el régimen de bienes se supone que tiene un carácter general, o sea, no es solo para los bienes que podían tener antes de las capitulaciones, sino que el alcance de las capitulaciones debería ser general, ¿no? A ver, entiendo que si un matrimonio o un futuro matrimonio celebra capitulaciones matrimoniales es porque quieren dejar resuelto el problema del régimen de bienes. Y para dejarlo resuelto, no solamente tendría que abarcar estas capitulaciones a los bienes anteriores, sino que también tendrían que abarcar a los que puedan tener más adelante, ¿no? Pero en todo caso, esto lo debe determinar la ley aplicable, ¿no? Que es lo que abarcan las capitulaciones, ¿no? Em, por lo tanto, entonces, en el primer inciso de la ley general hay una solución que regula la ley aplicable a las capitulaciones, que era un poco el problema que teníamos en el Tratado del 89, ¿no? O sea, no decía cuál era la ley aplicable a las capitulaciones, ni la ley aplicable al régimen de bienes, ¿no? Acá, en la ley general, lo que se dice es que las capitulaciones, el acto de las capitulaciones, se rige por la ley del lugar del otorgamiento. Las partes pueden elegir la ley que deseen para su régimen de bienes en esas capitulaciones. Si no celebran capitulaciones y por lo tanto no eligen la ley aplicable, esas relaciones patrimoniales se van a regir por la ley del Estado del primer domicilio conyugal. O sea, ahí volvemos a la solución tradicional del primer domicilio conyugal, con la interpretación de domicilio conyugal que da la propia ley general, ¿no? O sea, donde viven de consumo o el domicilio común que puedan tener, domicilio propio común que puedan tener los cónyuges. Nosotros habíamos visto que justamente este era un problema también, uno de los problemas que planteaba el domicilio conyugal era el que no hubiera domicilio conyugal. La ley contempla esto y dice que a falta de ese domicilio conyugal
o siendo imposible determinarlo, porque también vimos que el otro problema era el de la prueba, ¿no? Que podía ser difícil probar un primer domicilio conyugal después de transcurrido mucho tiempo. Las relaciones patrimoniales se rigen por la ley del Estado dentro del cual ambos cónyuges tenían sus respectivos domicilios al momento de la celebración del matrimonio. O sea, si había un domicilio común, si ambos cónyuges vivían en el momento de casarse en el mismo estado, se aplicará esa ley. Y todavía contempla otra hipótesis, que es que no hubiera un domicilio común y fuera de esos casos, recién ahí las relaciones patrimoniales entre los cónyuges se van a regir por la ley del lugar de celebración del matrimonio. O sea, la ley va como descartando posibilidades y llega a la ley del lugar de celebración de matrimonio como una solución, como la última posibilidad de solución común, de tener una ley, ¿no? De tener una ley común a ambos cónyuges. Profe, ese sería para el caso que los cónyuges tienen domicilio en diferentes estados. Claro, que al momento de casarse tuvieran domicilio en distintos estados. Ahí va. Exacto. Yo qué sé, por ejemplo, que uno viviera en el Uruguay y el otro viviera no sé, en Italia, póngale ustedes, ¿no? Al momento de casarse, ¿no? Y se casan, no sé, en el Brasil, póngale, ¿no? Em, Luego, la ley dice que esta ley aplicable, la que sea, la que elijan los cónyuges, la del primer domicilio conyugal, la del domicilio común o la del lugar de celebración, la que resulte aplicable, según estos criterios, rige en todo lo que sobre materia de estricto carácter real no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que en realidad la materia de estricto carácter real es de resorte exclusivo de la ley del lugar de situación de los bienes y por lo tanto no puede ser invadida por la ley aplicable al régimen de bienes, ¿no? Una cosa es el régimen de bienes y otra cosa es la materia de estricto carácter real que refiere a problemas o a cuestiones relativas al bien considerado en abstracto. El artículo no termina ahí y lo que agrega es una norma que es un tanto polémica, podemos decir que es un tanto polémica, porque fíjense lo que dice, en caso de que ambos cónyuges pasaren a domiciliarse en la República, podrán hacer constar en instrumento público su opción por la aplicación del derecho uruguayo. Dicho documento surtirá efecto una vez inscrito en el registro respectivo. Creo que acá sería el Registro Nacional de Actos Personales, ¿no? Sí, exacto, sí, sería la inscripción allí. Ahora, fíjense ustedes cómo en este caso, ¿no? Si los cónyuges cambian de domicilio y se establecen en el Uruguay, la ley les permite cambiar al régimen, cambiar al régimen no, cambiar a la ley uruguaya, ¿no? Con lo cual, aun cuando si hubiera sido aplicable la ley del primer domicilio conyugal, que nosotros vimos en la clase pasada que era una ley inmutable porque se fija en el tiempo, este inciso permite
que se aplique la ley uruguaya, o sea, que los cónyuges decidan, opten por aplicar la ley uruguaya. Esto es esta es una norma que, si bien se adapta, digamos, a lo que es la nueva realidad de ese matrimonio, porque la ley exige que los cónyuges pasen a domiciliarse en la República para poder ejercer esta opción, o sea, tiene que haber un vínculo con la República. No es que cualquier matrimonio, porque tiene bienes en el Uruguay, puede pasar a regirse por la ley uruguaya, sino que tiene que haber un vínculo más fuerte, digamos, con el Uruguay, y es que los cónyuges establezcan su domicilio acá. Entonces, eh, esto, digamos, si bien tiene la ventaja de que la ley aplicable sea la ley del Estado con el que los cónyuges tienen mayor vínculo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase pasada de aquello de los de matrimonios que habían vivido en un estado cuando recién se casaron y después se establecieron en el Uruguay y nunca más El ejemplo de sus tuvieron abuelos había ningún... dicho, esta ley le venía como anillo al dedo. Claro, entonces tiene esa ventaja, es decir, que la ley sea la ley del Estado en donde los cónyuges efectivamente viven, ¿no? Desarrollan su vida. Pero por otro lado, lo que pasa es que se cae lo de la inmutabilidad de la ley, ¿no? O sea, por más que la ley aplicable sea la del primer domicilio conyugal, esa ley ya no es inmutable. O sea, ven que aparte no habla este artículo de la inmutabilidad de la ley como hablaban los tratados, ¿no? Justamente, no habla de la inmutabilidad de la ley y de lo que habla es de esta posibilidad. Lo que exige este artículo son algunas condiciones, digamos. Una es que los cónyuges hayan pasado a domiciliarse al Uruguay, ¿no? Si los cónyuges no viven en el Uruguay, esta opción no corre. Lo segundo es que esa opción debe constar en instrumento público. O sea, debe haber una declaración en instrumento público por la cual los cónyuges hacen la opción de pasar a regirse por la ley uruguaya. Y en tercer lugar, ese documento, esa opción, ese documento público en el que consta la opción, debe inscribirse en el registro de actos personales. Si bien la opción puede ser válida, mientras no hay inscripción, esa opción no surte efectos. ¿Sí? Y por último agrega el artículo que la opción prescripta en el inciso anterior no tendrá efectos retroactivos entre las partes, salvo que éstas lo acordaren expresamente, ¿no? Y a continuación dice, en ningún caso se afectarán ni limitarán los derechos adquiridos por terceros. O sea que las partes no solamente podrían elegir como ley aplicable la ley uruguaya, sino que incluso podrían pactar efectos retroactivos de esa elección, ¿no? Bueno, entonces, por eso yo les decía que este artículo, esta solución final de los incisos sexto y séptimo, es una solución polémica, ¿no? Tiene sus aspectos entendibles y positivos, pero también desde el punto de vista práctico puede llegar a plantear dificultades en su aplicación, ¿no?
Por Em, ejemplo, si yo estoy bajo la ley, bajo el régimen, por decir algo, español, y estoy comprando un bien por una hipoteca y paso al régimen uruguayo, eso se debería respetar, o sea, pasaría al régimen uruguayo, eso, la ley uruguaya. ¿A eso quiere decir que se complicaría? si se hizo o sea, em, si, eh, en principio, si las partes se casaron habiendo elegido la ley española o o sin haber elegido, habiendo sido el primer domicilio conyugal o el lugar de celebración en alguna de las hipótesis del propio artículo, eh, digamos, por ejemplo, la comparecencia de los cónyuges para el otorgamiento de esa hipoteca se regiría o estaría supeditada a lo que diga el régimen establecido en la ley española. Ahora, si esos cónyuges pasaron a domiciliarse en el Uruguay e hicieron la opción por la ley uruguaya y fue inscripta, ¿sí? Y tiene efecto retroactivo para los bienes, no para los bienes que adquieran en el futuro, sino para los que adquirieron con anterioridad, entonces se debería aplicar la ley uruguaya, ¿no? Eh, como les digo, en la práctica puede generar dificultades, ¿no? Puede generar dificultades. Pero bueno, eh, esto de alguna manera recoge una situación. eh, Nosotros, antes de que existiera esta ley, cuando existía el artículo 2397 del apéndice del Código Civil, planteábamos una situación vinculada o planteábamos desde el punto de vista, le poníamos a los estudiantes el ejemplo de que, por ejemplo, la ley aplicable, de que era la ley del primer domicilio conyugal, no admitiera, por ejemplo, la modificación del régimen, ¿no? O sea, que ese artículo eh, eh, nos llevara a aplicar la ley del primer domicilio conyugal y la ley del primer domicilio conyugal no permitiera, por ejemplo, la disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando existía ese artículo 2397, eh, lo que decíamos, lo que le planteamos a los estudiantes era, bueno, ¿y qué pasa si se trata de un matrimonio que se casó en un estado que no permite la disolución de sociedad conyugal, ¿no? Y ese matrimonio tiene bienes en el Uruguay, vive en el Uruguay, y quiere disolver la sociedad conyugal, ¿no? Eh, Ahí se había planteado una postura, la postura del doctor Ronald Herbert, que decía que en realidad para el Uruguay la posibilidad de disolver la sociedad conyugal surgía de una norma que él consideraba una norma de aplicación inmediata. Hay un trabajo del doctor Herbert sobre esto, que estaba en la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, ¿no? La Ley 10.783 consagra la posibilidad de disolver la sociedad conyugal. Entonces el doctor Ronald Herbert, que hacía todo un análisis de lo que había sido la historia de la aprobación de esa norma, decía que esa norma tenía o lo que protegía era determinados intereses sociales de la sociedad uruguaya, que hacía que si los cónyuges vivían efectivamente en el Uruguay y tenían bienes en el Uruguay, esta norma fuera aplicable, ¿no? O sea, había
un requisito para que fuera aplicable esa norma de aplicación inmediata, que era que los cónyuges tuvieran vínculos con el Uruguay. No bastaba solo con que tuvieran bienes acá, ¿no? Si los cónyuges seguían viviendo en otro estado, esa norma no era aplicable porque esa norma de aplicación inmediata es aplicable cuando se protegen determinados intereses sociales de personas que tienen un vínculo con el Uruguay, un vínculo permanente, ¿no? De vivir en el Uruguay. Entonces, en esos casos, lo que se decía era que existía la posibilidad de que los cónyuges disolvieran la sociedad conyugal en el Uruguay, pero con un alcance limitado, porque en la medida que esto era una norma de aplicación inmediata, una norma de aplicación excepcional, la norma de aplicación inmediata, ustedes saben que son de aplicación excepcional, absorben y regulan por el derecho uruguayo cuestiones internacionales, ese matrimonio no iba a poder pretender hacer valer esa disolución de sociedad conyugal, por ejemplo, en el estado del primer domicilio conyugal, con respecto a los bienes que tuvieran en otros estados. Sí podía ser aceptable para el Uruguay, pero no necesariamente iba a ser aceptable para otros estados, ¿no? Entonces, estos dos incisos finales, un poco que de alguna manera van en ese mismo sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que incluso los cónyuges, al ampararse a la ley uruguaya, puedan escaparse de una ley del primer domicilio conyugal, ¿no? O que no les permite modificar su régimen de bienes, ¿no? O sea, pero para esto tienen que vivir en el Uruguay. Al ampararse a la ley uruguaya, ¿no? Al ampararse, al decir, bueno, no nos vamos a regir más por la ley anterior, sea la elegida, o sea la del primer domicilio conyugal, o sea la del domicilio común, o sea la del lugar de celebración. Ahora nos vamos a amparar por la ley uruguaya. Les permite también eh, ampararse en una ley, ¿no? Que le da posibilidades, por ejemplo, de modificar su régimen de bienes, ¿no? Si es que la ley a la que estaban amparados antes no se lo permitía, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, es positiva la introducción de esta disposición en la ley general, ¿no? Porque le da como una mayor flexibilidad a los cónyuges, ¿no? Ahora, hay que ver desde el punto de vista práctico en los vínculos con terceros, esto como... Yo pensaba, profe, en el tema de los acreedores, pero tiene ese último inciso de la parte de derechos adquiridos, ¿no? Porque eso capaz que les salva la Sí, eso suerte a salva, sí, a los acreedores, porque si yo puedo cambiar el régimen, puedo cambiar el régimen de persecución de los acreedores en vigente el régimen claro, matrimonial y que me favorezca, por ejemplo, el uruguayo y sea más estricto el del otro país. claro. Entonces por ahí yo pensaba, digo, esto se da o incluso al tema del fraude, pero tampoco porque al cambiar la situación de vida a Uruguay efectivamente, tampoco se da esa situación, pero tiene sus aristas, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso. Ese último párrafo de que no afectará los derechos adquiridos por terceros, eh, protege, ¿no? A los acreedores. Pero hay que ver en la práctica las situaciones que se pueden llegar a plantear. Es muy reciente todavía esta ley, ¿no? Entonces hay que ver qué va a pasar con estos incisos, ¿no? En la práctica. La ley es muy, muy, muy nuevita, todavía como para evaluar este,
qué repercusiones va a tener esto, o sea, cuánto se va a usar esta opción, ¿no? ¿Qué dificultades va a plantear en la práctica todavía? Esto es un poco reciente como para poder o sea, sacar conclusiones definitivas, pero bueno, por eso les decía que la norma es polémica, ¿no? Pero bueno, sí que este artículo plantea cambios muy importantes con respecto a lo que era el 2397 del apéndice del Código Civil, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Partiendo de la autonomía de la voluntad en las capitulaciones, siguiendo por las soluciones que resuelven el problema del domicilio conyugal y siguiendo por esto, ¿no? Por eh, digamos, el abandono, por lo menos parcial, de la inmutabilidad de la ley, ¿no? Eh, Abandono de la inmutabilidad de la ley, podríamos decir, solo en favor de la ley uruguaya, ¿no? Solo en favor de la ley uruguaya. Eh, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo evoluciona esto en la práctica, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Sí, profe, una consulta. Sí, El inciso primero, para estar sí, bien convencido. O sea, el acto en sí mismo y la formalidad se regula por la ley donde se otorgó, del ¿no? otorgamiento, Ahí va. sí. Incluso también en qué fecha se puede impactar, por ejemplo, si antes o durante, o eso ya es materia de la autonomía de la voluntad, no. Yo creo que eso también, ¿Sí? a mí me parece que eso también lo podría determinar la ley del lugar del otorgamiento. Eh, yo o sea, lo que sí veo que me parece que quedaría en manos de la ley elegida es los bienes cubiertos por por las capitulaciones, ¿no? O sea, El eso de régimen en sí mismo, digamos. ¿cómo? El régimen en sí mismo, digamos. Claro, Por porque eso es ejemplo, parte que del puede ser régimen, ganancia, que no, la claro, persecución de los acreedores. porque eso es parte del régimen, Claro, ¿no? O sea, qué bienes quedan incluidos, eso sí entraría dentro del ámbito de la ley elegida por las partes. Ahora, el momento me parece que, eh, que eso quedaría dentro de la órbita de la ley del lugar del otorgamiento. Me parece que sí. De todos modos, también hay una autonomía, a ver, no es autonomía de la voluntad pura y dura, pero el lugar del otorgamiento es un punto de conexión que las partes pueden elegir, sí, sí. ¿no? Entonces, también se puede elegir el lugar del otorgamiento, ¿no? Por más que es difícil que en esta materia las partes digan, bueno, vamos a ir a otorgar las capitulaciones a tal lado, porque más. Pero, pero es posible, ¿no? El lugar del otorgamiento es un lugar que se puede elegir también. Al elegir el lugar del otorgamiento, estaríamos eligiendo la ley aplicable, ¿no? Bien, A estos aspectos también, ¿sí? perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, habíamos dicho que íbamos a continuar con restitución internacional de menores. Este es un tema importante desde el punto de vista práctico. Eh, a mí es un tema que me gusta mucho, por más que el contenido es un contenido que suele ser muy sensible y que suele estar vinculado a situaciones difíciles o complejas. Eh, pero me gusta porque es una
digamos, es una categoría a través de la cual se pueden dar respuestas eh, a situaciones eh, familiares difíciles, ¿no? Este tema de la restitución internacional de menores eh, surge o se plantea por ahí por la década de los 70 del siglo XX y se da sobre todo, es como una consecuencia del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Y de las comunicaciones. Con el desarrollo de las comunicaciones, las personas se vinculan más, ¿no? Eh, o sea, se desplazan más, se vinculan más, y esto da lugar a la constitución de familias mixtas, ¿no? O sea, de familias constituidas por personas pertenecientes a distintos estados, ¿no? Eh, Esto a su vez da lugar a que cuando surgen problemas, sobre todo problemas de pareja o problemas conyugales, eh, estos problemas o en estos problemas también repercuta esa característica de matrimonios mixtos. Porque si hay hijos, muchas veces, cuando hay problemas conyugales, esto pasa en el derecho, en el ámbito interno también, los niños suelen ser rehenes de esos problemas, y cuando los matrimonios son mixtos, eh, el problema sobre todo de la guarda de los menores, eh, pasa a tener relevancia internacional. ¿Por qué? Bueno, porque los cónyuges buscan el amparo de sus autoridades judiciales para asegurarse o para poder, este, o pensando que esto les va a asegurar la guarda del niño, ¿no? O sea, el niño es como una especie de trofeo, ¿no? En ese mal relacionamiento de los cónyuges. Y esto lleva a que muchas veces, entonces, el cónyuge que no pertenece a la sociedad en la que viven esa familia, busque el amparo de sus autoridades y de su ley para conseguir eh, que se le otorgue la guarda de ese niño. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, trasladando al niño o reteniendo al niño fuera de lo que es su ámbito de vida normal. Yo les decía que esto empezó a manifestarse como un problema, este tipo de situaciones, por la década de los 70, y esto llevó a que se trataran de buscar respuestas jurídicas a este problema. La primera respuesta, y por ahora la más universal, es la que dio la Conferencia de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que aprobó un convenio, el Convenio de La Haya de 1980, eh, que es un convenio que hoy está vigente con más de 100 países, ¿no? O sea, hay más de 100 países que han ratificado o adherido al Convenio de La Haya. Por eso digo que es la solución más universal que existe hasta este momento. Pero no es la única, porque eh, enseguida, muy poco tiempo después, en nuestro ámbito, en nuestra región,
Uruguay, que en esa época estaba en una política de celebrar acuerdos bilaterales con estados de la región en materia de derecho internacional privado, celebró 3 acuerdos bilaterales sobre este tema entre el año 81 y el año 84, por allí. Celebró 3 convenios bilaterales, uno con Argentina, el primero, en el año 81, otro con Chile, posterior, y el último con Perú. Eh, Estos convenios están inspirados en el convenio de La Haya. El espíritu de estos convenios bilaterales es el mismo espíritu del convenio de La Haya. O sea que estos convenios bilaterales tomaron esa solución súper moderna en esa época, porque recién se había aprobado el convenio de La Haya del 80 y recién se estaba empezando a ratificar cuando se aprobaron estos convenios. Uruguay no era parte, en ese momento Uruguay no era parte de la conferencia de La Haya, no era miembro de la conferencia de La Haya, eh, pero tomó esa solución y celebró estos convenios bilaterales. Convenios bilaterales que funcionaron bastante bien y que dieron lugar, a su vez, a que en el ámbito de las CIDIPS, de las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado, se empezara a trabajar sobre este tema para lograr un texto más, o sea, que tuviera un mayor alcance geográfico, ¿no? O sea, que abarcara a mayor cantidad de países. Y fue así como digamos, con la experiencia de Uruguay. Uruguay tuvo un rol aparte muy importante en los trabajos preparatorios. En 1989 se aprueba la Convención Interamericana sobre eh, Restitución Internacional de Menores. ¿Sí? Nuestra historia con el tema no termina ahí porque la, eh, digamos, la aprobación de estos convenios eh, que establecen, o sea, tanto el convenio de La Haya como la Convención Interamericana, eh, contemplan la necesidad de una rápida restitución de los menores, ¿no? Pues si el proceso se demora años, se desvirtúa por completo el objetivo perseguido por los convenios, ¿no? El espíritu de esos convenios se desvirtúa completamente. La cuestión es que Uruguay, como pasa en muchos estados, no tenía un procedimiento expreso, o sea, una normativa expresa para la restitución, ¿no? Entonces, esto era un problema y tampoco tenía contemplado el caso o sea, ¿qué hacíamos cuando no teníamos tratado? ¿No? Eh, si bien la política de Uruguay era la restitución, en principio, el principio era la restitución, no había una normativa que contemplara o con la cual fundamentarse para la restitución cuando no teníamos un tratado. Entonces, esto llevó a que se encarara la elaboración, la redacción de una norma, ¿sí? Que eh, justamente contemplara estas necesidades, ¿no? O sea, que pasaba cuando no había tratado y cuando el niño
a restituir estaba en el Uruguay, o sea, cuando el niño había sido trasladado al Uruguay o cuando había sido retenido en el Uruguay. Bueno, esto llevó a que se aprobara la ley 18.895, que es la Ley Nacional sobre Restitución Internacional de Menores, es nuestro DIP de fuente nacional en materia de restitución, y cumple una doble función esa ley. Por un lado, aún en los casos de los países con los que tenemos tratado, tiene las normas procesales en materia de restitución, o sea, contempla lo que es el proceso de restitución internacional de menores. O sea, contempla cuáles son las normas procesales que debemos seguir para restituir a un menor a su residencia habitual. Eso por un lado, o sea, la función de la ley 18.895 como norma procesal. Pero por otro lado, para los países con los que no tenemos tratado, la ley 18.895 es el fundamento para restituir a un menor que se encuentra ilícitamente en el Uruguay. ¿Sí? O sea, un Estado o una persona que pretende solicitar la restitución de un menor que se encuentra ilícitamente en el Uruguay desde un Estado con el que no tenemos el Convenio de la Haya, ni la Convención Interamericana, ni los convenios bilaterales, se va a fundamentar, se va a basar en la ley 18.895. Ese va a ser el fundamento para solicitar la restitución, ¿no? O sea que esa ley 18.895 entonces tiene una doble o cumple una doble finalidad. Así que como ven, en esta materia tenemos mucha normativa y a veces esa normativa se superpone, ¿no? Se superpone. Y tenemos que jugar un poco, no jugar, sino ver cómo funciona o cómo se resuelve esa superposición de normas. Uno es el caso de Argentina, ¿no? También tenemos el caso de Perú, que tenemos el convenio bilateral, la Convención Interamericana y el convenio de la Haya. Los tres instrumentos están vigentes con Argentina y con Perú. Con Chile también tenemos superposición, ¿sí? Tenemos el convenio de la Haya y el convenio. Está también Chile, si no me equivoco, ratificó también la Convención Interamericana y está el convenio bilateral. Entonces, uno de los problemas que vamos a tener que resolver es justamente esta superposición de normas. Esto está resuelto por las normas, o sea, las normas dicen cómo se resuelve esto. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver ya mismo, porque así nos evitamos dificultades. Si ustedes miran el convenio de la Haya de 1980, el convenio de la Haya, para esto hay que ir a las disposiciones finales. Déjenme que estoy abriendo los tratados en materia de restitución. Si ustedes van al convenio de la Haya, en el artículo 34, si no me equivoco, si no me falla la memoria, dice, el primer inciso del artículo 34 lo dejamos de lado porque no nos afecta a nosotros, ese artículo ese inciso primero hace referencia a un viejo convenio de la Haya del que Uruguay no es parte,
Vamos al inciso segundo del artículo 34, y dice que este convenio, el convenio del 80, no restringirá la aplicación de un instrumento internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido, ni la invocación de otras normas jurídicas del Estado requerido para obtener la restitución de un menor que haya sido trasladado o retenido ilícitamente o para organizar el derecho de visita. Quiere decir que el convenio de La Haya no impide que se apliquen otros textos que puedan estar en vigor entre estados parte del convenio de La Haya. ¿Ah? Entonces el convenio de La Haya nos da margen de maniobra. Si vamos a la Convención Interamericana, el artículo 34, también el artículo 34 de la Convención Interamericana, dice que entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que fueren parte de esta convención y de la Convención de La Haya de 1980, regirá la presente convención. O sea que entre los estados que son parte del Convenio de La Haya y de la Convención Interamericana, se aplica la Convención Interamericana. ¿Ah? Esta es una cláusula de compatibilidad que la propia convención incluyó. Dice el mismo artículo 34, sin embargo, los estados parte podrán convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria de la citada convención de La Haya del 80. Esto no ha ocurrido, hasta donde yo sé. Por lo tanto, en el caso de Uruguay, y los estados que han ratificado el Convenio de La Haya y la Convención Interamericana, debemos aplicar la Convención Interamericana. Profesora, perdón, Sí, el convenio de La Haya que usted refiere es el que está como 19 del 10 de 1996 relativo a la no, competencia, ¿no? ese del 96 Ajá. es el que vimos el otro día, Sí. que es sobre responsabilidad parental. Yo justamente estaba Bien, diciéndoles que es el convenio de 1980. 80. Bien, Es el gracias. convenio sobre restitución internacional de menores, que es, yo creo que me parece que les dije cuando hablamos del 96, que podíamos hablar de una trilogía de convenios de La Haya sobre menores. Bien. Esa trilogía empieza con el convenio de La Haya del 80 sobre sustracción internacional de menores, sigue con el del 93 sobre adopción y culmina con el de Responsabilidad parental. responsabilidad parental del 96. Ay, bárbaro. Impecable, gracias. ¿Sí? Ahora bien, la Convención Interamericana tiene este artículo sobre que hace referencia al vínculo con el Convenio de La Haya, pero en el artículo 35 dice que esta convención no restringirá las disposiciones de convenciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los estados parte, o las prácticas más favorables que dichos estados pudieran observar en la materia. O sea que este artículo, en nuestro caso, sería aplicable a los convenios bilaterales que tenemos con Argentina, con Chile y con Perú. O sea que si bien la Convención Interamericana prima sobre el Convenio de La Haya, no impide, a su vez, que se apliquen los convenios bilaterales, ¿no? Esto en el caso de Argentina, de Chile, de Perú, es importante, ¿no? Porque no estaríamos impedidos de aplicar los convenios
bilaterales, en la práctica, de todos modos, lo que se aplica es la Convención Interamericana, ¿sí? Pero vamos a ver alguna hipótesis en la que podrían ser aplicables los convenios bilaterales. ¿Tá? Profe, yo estoy mirando la tabla de ratificaciones y no me aparece Chile como que ratificó la convención. La Interamericana. Sí. ¿Tá? Sí, es posible, sí, es posible. Sí, pero sí ratificó la Haya. Sí ratificó la Haya. Dejen afuera entonces el comentario de Chile para la Interamericana, porque no la ratificó. Está bien, sí, yo lo estoy viendo ahora acá, y es verdad, no ratificó. Ratificó Perú y ratificó Argentina, pero no ratificó Chile. Pero Chile sí ratificó el convenio de la Haya. ¿Sí? Sí, estamos vinculados con Chile por el convenio de la Haya. De hecho, Chile fue uno de los primeros estados en aceptar la adhesión de Uruguay al convenio de la Haya. O sea que, pero el convenio de la Haya no nos impide utilizar el convenio bilateral tampoco, ¿no? Voy a hacer otra referencia con respecto a la aplicación de los tratados, en particular al Tratado de la Haya, al Convenio de la Haya, porque me parece importante hacerla ahora, y es lo siguiente. Normalmente lo que hemos visto, y lo que vamos a seguir viendo con respecto a los tratados en general, ¿se acuerdan cuando hablamos de las fuentes? Es que para que un tratado entre en vigor entre los estados que lo han aprobado, se requiere que los estados depositen el instrumento de ratificación o un instrumento de adhesión, ¿no? Cuando el estado no suscribió el tratado, el estado puede, si es que el tratado así lo contempla, pero en general el tratado sí lo contempla, que los estados pueden adherir al, a un tratado. Y quedan vinculados de la misma manera que si hubieran ratificado, ¿no? Las obligaciones del Estado que adhiere, o sea, la diferencia entre la adhesión y la ratificación es que en la adhesión el Estado anteriormente no había suscrito el tratado, no lo suscribió en el momento en que estaba habilitado para hacerlo, por las razones que fuera, porque el Estado no era parte de la organización o porque el Estado no deseaba en ese momento suscribirlo, ¿sí? En el caso de la ratificación, sí, justamente la propia palabra lo dice, ¿no? Con la ratificación el Estado ratifica la voluntad de vincularse por ese tratado. Esa voluntad ya había sido manifestada al momento de suscribirlo y luego, después de pasar por todo el procedimiento interno del Estado, el Estado demuestra su voluntad de obligarse con los demás estados a través de ese tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación. Esto pasa en general en todos los tratados. En el Convenio de la Haya de 1980, tenemos que partir de la base de que este es un convenio que se basa en la cooperación entre los estados. Se sustenta este mecanismo de la restitución internacional de menores, se sustenta en la cooperación entre estados. Entonces, el convenio de la Haya, para que el tratado entre en vigor entre los estados, lo que prevé, además de la adhesión o de la ratificación, lo que prevé es que esa ratificación, más bien la adhesión
esa adhesión debe ser aceptada por los estados que ya son parte del convenio, o sea, que ya adhirieron o que ya ratificaron. Esto está previsto en el artículo 38. El artículo 38 dice que cualquier estado puede adherirse al convenio. Esa adhesión, en el caso de los convenios de La Haya, se debe depositar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Los Países Bajos son los depositarios de todos los instrumentos de adhesión, de ratificación, y son los depositarios de los tratados, de los convenios de La Haya. Luego dice, para el Estado que adhiera al convenio, este entrará en vigor el día 1 del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de adhesión. Para el Estado entra en vigor. Pero esto no quiere decir que sea aplicable con los demás estados que ya son parte del convenio. Esto es lo que viene a continuación. Dice, la adhesión tendrá efecto solo para las relaciones entre el Estado que se adhiera y aquellos estados contratantes que hayan declarado aceptar esta adhesión. Esta declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado miembro que ratifique, acepte o apruebe el convenio después de una adhesión. Dicha declaración será depositada en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. El convenio entrará en vigor entre el Estado que se adhiere y el Estado que haya declarado que acepta esta adhesión el día 1 del tercer mes siguiente al depósito de la declaración de aceptación. O sea que para que entre en vigor, o sea, este es un tratado que no entra en vigor una vez hecha la adhesión con todos los estados, sino que va entrando en vigor bilateralmente, ¿sí? A medida que los estados van aceptando la adhesión. Yo les voy a mostrar lo que pasó con Uruguay para que ustedes vean. Profe, entonces puede ser que entre estados se acepten algunos y otros no. Claro, O sí, sea, ahí va, bilateralmente, sí, como dice usted. sí, claro, puede pasar esto. Yo les voy a mostrar lo que pasó con Uruguay y lo que pasa con Uruguay. Voy a entrar en la página web de La Haya y Entonces, además de ver si los estados vinculados que estamos trabajando en el caso adhirieron al convenio, también hay que ver si el otro estado aceptó la adhesión del otro. aceptó, exactamente, en el convenio de La Haya, en este Sí, sí. convenio. Este es un convenio muy peculiar, es solo en este convenio que pasa eso. Con los demás tratados eso no pasa, pero con este convenio pasa. Yo para que ustedes vean, voy a ir haciendo el proceso. Les voy a mostrar, a ver, voy a compartir la pantalla. Esta es la página web de La Haya. Voy a entrar a instrumentos, aunque en realidad no voy a entrar ahí. Voy a entrar. La Haya tiene un espacio, ¿ven? Acá, no sé si están viendo donde yo estoy marcando, acá que dice sustracción Sí. de niños. Bueno, si ustedes dan clic allí a sustracción de niños, tienen toda una sección donde está todo lo que hay que saber sobre sustracción de niños. Está el texto del convenio de La Haya, el estado de ratificaciones, hay está el informe explicativo
que es como la historia de la aprobación del Convenio de La Haya, que está en español, y es esto para utilizar el Convenio de La Haya es súper importante, porque acá esta es como la historia fidedigna de la aprobación del tratado, ¿no? O sea, el espíritu del tratado surge de acá, de este informe explicativo, ¿no? Y fue redactado por una profesora española, la profesora Elisa Pérez Vera, y es fundamental para entender el Convenio de La Haya, ¿no? Hay una cantidad de documentos, de guías de buenas prácticas, como ustedes pueden ver, eh, publicaciones, a los efectos de la aplicación del Convenio de La Haya, este espacio es muy útil de acceder a él. Bueno, ven, acá está el texto del convenio, están las traducciones, y acá habla de las partes contratantes, ¿no? Y luego dice aceptaciones de las adhesiones, ¿no? Si vamos a ir a ver las partes contratantes para que ustedes puedan ver la cantidad de estados que han ratificado o adherido al convenio. Son 103. Miren ustedes qué cantidad tan grande de estados, ¿no? Ahí ustedes tienen Argentina, por ejemplo, para ver los estados americanos, ¿no? Eh, tienen ahí tienen a Bolivia, por ejemplo, Bolivia, Brasil, ¿sí? Si ustedes ahí pueden chequear con los que ratificaron la Convención Interamericana, ¿no? Por favor, micrófono. Tienen a Bolivia, que ratificó la Interamericana, tienen a Brasil, que ratificó la Interamericana, también. Ahí está Chile, Colombia, que ratificó la Interamericana también, Costa Rica, que también ratificó la Interamericana, ahí está Cuba, que no la ratificó, Ecuador, que ratificó la Interamericana, El Salvador, que no la ratificó, Estados Unidos, que no la ratificó, Guatemala, que sí ratificó la Interamericana. No, perdón, no la ratificó, la suscribió, pero no la ratificó, perdón. Tienen a México, que sí la ratificó, Nicaragua, que también la ratificó, Paraguay, que ratificó la Interamericana, Perú, que también la ratificó, y, bueno, Uruguay y Venezuela, ¿tá? O sea, hay varios países que hemos ratificado los dos instrumentos. Ahí están las fechas, ¿no? Las fechas en que fue depositado el instrumento de ratificación. Por ejemplo, ahí tienen Uruguay. Uruguay depositó el instrumento, no de ratificación, en el caso de Uruguay fue el instrumento de adhesión, ahí está la A de adhesión. Y para Uruguay este convenio entró en vigor el 1 de febrero del 2000, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que haya entrado en vigor con todos los estados que eran parte en ese momento. Nosotros podemos entrar acá en esta A de adhesión y ahí vemos, ahí está por orden alfabético en realidad, la fecha de la aceptación. Yo lo que quiero ver primero, a ver si lo encuentro. Sí, porque acá ya está todo mezclado. En Si aceptación de ustedes adhesiones, profe, si ustedes miran Argentina, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Uruguay presentó el instrumento de adhesión en noviembre
del 99, ¿no? Bueno, Argentina aceptó la adhesión de Uruguay el 6 de enero del 2000. Fue el primer país en aceptar la adhesión de Uruguay. ¿Cuándo entró en vigor este convenio con Argentina, entre Uruguay y Argentina? Acá, el 1 de abril del 2000, 3 meses después de que Argentina aceptó la adhesión. ¿Sí? Acá está por orden alfabético, como le digo, pero déjenme ver, por ejemplo, acá está Chile. Chile fue el segundo estado en aceptar la adhesión de Uruguay, la aceptó el 7 de febrero del 2000 y entró en vigor con Chile el 1 de mayo del 2000 el convenio, ¿no? Luego Colombia, ven ahí, el 29 de junio del 2000. Entonces, esto fue haciendo que Uruguay fuera empezando a quedar vinculado con todos estos países bilateralmente, porque el convenio funciona bilateralmente, ¿no? O sea, el niño tiene su residencia habitual en un estado y es trasladado a otro. Entonces, el convenio funciona bilateralmente. Esta fecha de entrada en vigor es muy importante a los efectos de cuándo entra en vigor, perdón, de cuándo se aplica el convenio. Se aplica a los traslados o retenciones ilícitas que tuvieron lugar después de que el convenio entró en vigor entre los dos estados. Por eso es importante esta fecha, ¿no? De aceptación, más que la de aceptación, la de la entrada efectiva en vigor. Esto está actualizado, se está actualizando todo el tiempo. Y ustedes acá pueden ver cómo Uruguay, o sea, llegó un momento en que hubo estados que empezaron a adherir después de Uruguay, ¿no? O sea, con respecto a los estados que adhirieron después de Uruguay, es Uruguay el que tiene que aceptar la adhesión. Entonces ahí, por ejemplo, tienen el caso de Andorra, que Uruguay aceptó la adhesión en el 2019, la de Barbados, ahora en 2024, bastante reciente, ¿sí? La de Botsuana, un estado africano, se dan cuenta que con Botsuana tenemos un convenio sobre restitución internacional de menores que está vigente desde agosto de 2024. Cabo Verde, con China, ahí tienen cómo estos son los casos en los que aparecen en la columna a la derecha, son los casos de los países a los que Uruguay le aceptó la adhesión, ¿no? Irak, con un estado musulmán como Irak, Kazajstán, Túnez, bueno, ahí tienen ustedes todos los estados con los que Uruguay está vinculado en la actualidad, ¿no? Que son unos cuantos, ¿no? Y de todos los continentes, ¿no? Tenemos países europeos, africanos, asiáticos, ¿sí? De Oceanía, pues está Australia también. O sea que este convenio de La Haya es un convenio, o sea, la Conferencia de La Haya es un organismo que abarca países de los distintos continentes. Por lo tanto, este convenio también nos vincula con países de todos esos continentes. De todos modos, queda algún país, ven por ejemplo acá, bueno, no, acá no tenemos países con los que no está en vigor, pero son muchísimos los países con los que está en vigor el convenio para Uruguay. Pero puede haber alguno con el que no tenemos ningún tratado y ahí es donde, o sea, un país que no es del continente americano y que no es parte del convenio de La Haya, ahí es donde tendríamos que entrar a ver la aplicación de la ley 18.895.
¿Les quedó claro esto de cómo funciona el convenio de La Haya? Esto de que es necesario, a esta altura ya es Uruguay el que acepta las adhesiones, ¿no? De todos los países que aceptaron, que vinieron después, ¿no? Ya no nos tocan que nos acepten a nosotros la adhesión. No sé si queda algún país, pero creo que no, no queda ningún país que hubiera sido parte del convenio antes de Uruguay que no hubiera aceptado su adhesión. Y si no lo hizo, ya no lo va a hacer, seguramente, ¿no? Ya es, probablemente es porque ya no lo va a hacer. Pero bueno, este es un caso especial de tratado en el que no basta la adhesión o la ratificación, sino que además es necesario entonces eh, la aceptación de la adhesión. Eh, Uruguay, como les decía, adhirió en su momento, no ratificó porque cuando se suscribió el convenio de La Haya, Uruguay no era miembro de la Conferencia de La Haya. Uruguay se convirtió en miembro de La Haya en el año 81, un año después de haberse aprobado, por eso solo pudo adherir. Bueno, entonces vamos al contenido, ¿no? Vamos a tratar de ir viendo el convenio de La Haya y lo vamos a ir comparando con la Convención Interamericana y con los convenios bilaterales, ¿sí? Porque no podemos entrar en detalle porque no nos da el tiempo. Esto da para un curso, solo el tema de restitución da para un seminario o para un curso por todo por todo lo que implica, ¿no? Nosotros dijimos cómo había surgido, o sea, qué era lo que había llevado a la aprobación del convenio de La Haya. Eh, la aprobación del convenio de La Haya entonces tiene en su origen una realidad que era la de que se producían traslados o retenciones de niños fuera del estado en donde esos niños vivían, eh, y que esos traslados no necesariamente, tal vez en este punto sea bueno hacer una precisión, y es que cuando hablamos de estos convenios, de la Convención Interamericana, de los convenios bilaterales y del convenio de La Haya, estamos hablando de traslados o retenciones ilícitas, pero dentro del ámbito familiar. O sea, no estamos hablando de delitos, más allá de que en la legislación de algún Estado parte esto pueda ser considerado un delito, no estamos hablando de traslados o retenciones de menores con fines económicos, ¿no? O con fines de lucro. Eso forma parte de otra figura que es la del tráfico internacional de menores. El tráfico internacional de menores supone un traslado de niños con fines de lucro, ¿no? O sea, con fines ilícitos y por medios ilícitos. Acá, en esta figura que contempla el convenio de La Haya, estamos hablando de traslados o retenciones de menores en el marco de la familia. La finalidad perseguida con estos traslados o retenciones ilícitas contemplados en estos tratados no es obtener un lucro con el traslado del niño. Generalmente, tener una adhesión favorable en lo que refiere a la visita o al derecho de guarda, ¿no? O sea que no hay no hay una actuación, una actividad delictiva,
¿sí? Ni se persigue una finalidad de lucro con este traslado o retención ilícitos. Por eso, si ustedes miran el título del Convenio de La Haya, van a ver que se llama Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. No se apunta a castigar al que se llevó al niño para el caso de que esa conducta pueda ser un delito en el estado en donde el niño vivía. A lo que se apunta, o sea, el objetivo perseguido por el Convenio de La Haya, lo mismo por la Convención Interamericana y por los convenios bilaterales, es que el niño vuelva a su hábitat natural, ¿no? O sea, la finalidad perseguida por estos convenios es el pronto regreso del niño a su centro de vida, ¿sí? No el castigo a quien se lo llevó. Esa no es la finalidad perseguida por estos convenios. ¿Ah? Eso quedará en manos de las legislaciones nacionales de los estados, si es que así lo establece. Fíjense ustedes que en el preámbulo del convenio de La Haya dice, a veces los preámbulos no se publican en el INPO, y son bien importantes para situarnos, ¿no? en la realidad. El preámbulo del Convenio de La Haya dice: los estados signatarios del presente convenio, profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia. Todavía cuando se aprobó el Convenio de La Haya no se había aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y ya este convenio del 80 habla de los intereses del menor. Deseosos de proteger al menor en el plano internacional de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita. O sea, acá el eje no es el castigo al que actuó mal, sino que el eje es el menor. Es la protección del menor y el pronto regreso al estado de su residencia habitual. Esto se reafirma en el artículo 1 del Convenio de La Haya, que dice que la finalidad del convenio será la siguiente, y ahí aparecen dos finalidades. A, garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Y B, velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados contratantes. Ustedes ven que acá hay una doble finalidad. Hay una finalidad preventiva, cuando dice velar porque los derechos de custodia o de visita vigentes en un estado se respeten en los demás. Cuando hablamos de custodia, esto depende de las traducciones, ¿no? Custodia y guarda funcionan como sinónimos. Hay traducciones que hablan de guarda y hay traducciones que hablan de custodia del menor, pero se entienden como sinónimos en el Convenio de La Haya. Entonces, la finalidad preventiva es velar porque los derechos de guarda y de visita se respeten en otro estado, en los demás estados parte. Esto viene de la constatación de que el no respeto de estos derechos da lugar a traslados o a retenciones ilícitas. Por ejemplo, un padre que tenía el derecho al que se le había otorgado el derecho de visita de su hijo, no se le permitía ejercer ese derecho de visita
por la madre, por ejemplo, por temor a que el niño no fuera devuelto. Entonces, en la primera oportunidad que tenía el padre de entrar en contacto con ese menor, buscaba la manera de llevárselo ilícitamente. Al no haber sido respetado su derecho de visita, el padre buscaba la oportunidad para poderlo tener, ¿sí? Y o sea, podérselo llevar y poderlo tener y eventualmente conseguir una decisión judicial que le otorgara el derecho de guarda, ¿no? Entonces, el respeto del derecho de guarda y del derecho de visita es esencial para que no ocurran los traslados y retenciones ilícitas. Eso por un lado. Esta es la finalidad preventiva del convenio. Pero también hay una finalidad que busca resolver el problema ya creado, que es lo que está en el literal A, o sea, garantizar la restitución inmediata de los menores. Cuando ya ocurrió el traslado o la retención ilícita, bueno, tratar de que esto dure el menor tiempo posible. Tratar de que el menor sea devuelto lo más rápidamente posible al centro de vida, al lugar de su residencia habitual, ¿no? Primero, entonces, tratar de que no pase, pero si ocurre, que esto dure el menor tiempo posible para evitar los efectos negativos que esto puede tener en el niño, ¿no? Que es arrancado del lugar donde vive normalmente. Ahí en el artículo 2 hay un compromiso de los estados de adoptar todas las medidas que garanticen que se cumpla el convenio en su territorio y para eso, dice, se comprometen a recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan, o sea, justamente para que el niño sea devuelto lo antes posible. Hemos estado hablando de el traslado o retención ilícitos del menor, o sea, la actuación ilícita puede darse a través de un traslado ilícito o de una retención ilícita. ¿Cuándo se configura la ilicitud? Bueno, lo ilícito se configura, según el artículo 3, en dos, o sea, se tienen que dar dos requisitos. Uno es cuando el traslado o la retención se hayan producido con infracción de un derecho de custodia o de guarda atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención, y B, cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. En primer lugar, vamos a ver el propio traslado puede producirse en forma ilícita, es decir, que el niño sea trasladado, sea cambiado de lugar de residencia habitual, o sea, el propio traslado, el propio movimiento del niño de un estado al otro puede ser ilícito cuando se produce en infracción de un derecho de guarda atribuido conjunta o separadamente de acuerdo con la ley de la residencia habitual del menor. Puede pasar que ambos padres tengan la guarda de ese niño, pero uno de ellos se lo lleva a otro estado sin la autorización de ese otro padre.
¿no? Por ejemplo, el papá se lo lleva al niño, ¿sí? Esto sobre todo en la frontera, en nuestra frontera seca, ¿no? O sea, con Brasil esto es mucho más probable que crucen una calle, ¿no? Uno de los padres con el niño cruza la calle, cambió de país sin la autorización de la madre, por ejemplo, se lo lleva, eso ya configura un traslado ilícito. ¿Por qué? Bueno, porque la madre, que tiene el derecho, también tiene el derecho de guarda, en este ejemplo, debe autorizar ese traslado, ¿sí? O sea, el ejercicio de su derecho de guarda implica, como vamos a ver ahora en la definición del Convenio de la Haya, implica el hecho de decidir dónde vive el menor, ¿no? Y a dónde va el menor. Y además, estamos hablando de un ejemplo en el cual el derecho de guarda era ejercido efectivamente por ambos padres, ¿no? Los dos, en ese momento en que se produce el traslado del menor, ejercían el derecho de guarda, conjuntamente en este caso, ¿sí? También podría haber pasado que la madre le hubiera otorgado el permiso al padre para viajar al otro estado. La madre, por ejemplo, otorga un permiso al padre para que el niño viaje con él por un mes a visitar a sus abuelos, por ejemplo, que viven en otro estado. El padre viaja lícitamente con el menor, o sea, se traslada lícitamente con el menor porque hay una autorización de la madre, que también ejerce el derecho de guarda, para que ese niño viaje con el padre por un periodo de un mes, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el día 31 el niño no vuelve al estado de su residencia habitual, no regresa. El padre lo retiene ilícitamente en el otro estado. Ahí entonces el traslado fue lícito, pero lo que fue ilícito fue la retención. A partir del día 31, la madre ya no consentía en que el niño estuviera en el exterior. Entonces ya a partir del día 31 se configura una violación al derecho de guarda ejercido por la madre. Por lo tanto, en esa situación tenemos una retención ilícita. Cualquiera de las dos figuras, tanto el traslado ilícito como la retención ilícita, están contempladas en el tratado, ¿no? Y esto es así en el Convenio de la Haya, en la Convención Interamericana y en los convenios bilaterales. Se contempla tanto el traslado como la retención ilícita. ¿Sí? ¿Les queda claro este concepto del traslado o retención ilícita? Sí, Estela. No, estaba pensando, doctora, porque si uno habla de ilicitud, no habla de delito ya, ¿no sería como contrario a derecho, más bien lo que, no sé, se me ocurrió? ¿Podría repetir la pregunta más, No, más alto, por favor? Porque apenas la oí. digo, cuando uno habla de ilicitud, ya no está hablando de un delito y no sería como más No en criterioso. el Convenio de la Haya. Ah, está, porque pensé que sería más criterioso decir contrario a derecho o a una Sí, disposición no, previa. no en el Convenio de la Haya. Ah, El Convenio de la Haya habla de ilícito, pero en el sentido de indebido, de eh, el carácter delictivo, o sea, es algo con lo que no se mete el Convenio de la Haya. En todo caso, lo deja a lo que establezca la legislación interna de cada estado. Pero es Ok, algo en lo que no aborda el Convenio de la Haya, porque lo que le importa no es el castigo, claro, sino que lo que le importa es que el menor sea restituido rápidamente. bien. Ajá. Laura,
Hola, ¿qué tal? Los países que ratificaron la Convención Interamericana, no, el Convenio de la Haya, pueden actuar también con los convenios bilaterales, ¿no? Y los que Sí, actuaron con sí, la son tres Convención, nada más. sí, Es son un ejemplo. tipo pares, o sea, es el Convenio de la Haya podrían actuar con los convenios bilaterales y los convenios, y la Convención Interamericana no puede con la Haya, solamente con los convenios bilaterales. Claro, sí, la convención, sí, los estados como Argentina, por ejemplo, o Perú, con los que tenemos los tres, las alternativas podrían ser, que vamos a ver cuáles serían las alternativas, en qué casos, eh, 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 Alguna estaría aplica entre la la Haya. convención interamericana y el convenio bilateral. Pero si no ratificaron, otra duda que se me genera, si se unieron al tratado, pero no lo ratificaron, nosotros lo tenemos que No, no. interpretar que vale, ¿no? A ver, si no ratifica, o sea, si el tratado no ha sido ratificado, si no se ratificó o se adhirió al tratado, no se es parte del tratado, no se está obligado por el tratado. Y si no lo reconoce la otra parte, tampoco. En el convenio de La Eh, Haya, si la otra eh, parte no aceptó la adhesión del Estado, tampoco se aplica entre esos dos estados. y en la Convención Interamericana, No, no, por eso yo les no, dije, solamente en el convenio de la Haya. el único tratado en el cual, además de la ratificación, perdón, además de la adhesión, es necesario que los demás estados parte acepten la adhesión, es en el Ah, convenio de la Haya del 80. La bien, Convención Interamericana funciona como cualquier tratado. Basta con que se haya ratificado o que se haya adherido a la Convención para que quede obligado todos los estados entre sí. ¿Ah? El claro, único que funciona de esta manera, con aceptación, es el Convenio de la Haya del 80. bien. ¿Ah? Ay, perdón, porque tengo una... No, no puedo verla. Hay alguien que más que levantó la mano, Gabriela. No, no, no Sí, podía ver. no, solamente quería agregar que si bien ahora lo estábamos manejando, lo estábamos hablando como madre y padre, el convenio expresa que es cuando se haya producido con infracción al derecho de custodia. Y esto podría ser de pronto un padre con un abuelo o incluso con una Sí, institución, sí, 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 con la persona que tuviera la sí, custodia del niño. sí, 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 eso lo dice el propio convenio, ¿no? Pues dice ejercido, atribuido, separado conjuntamente a una persona, a una institución Ahí está, o a cualquier otro organismo. Pusimos este ejemplo para simplificar, pero no, no, no se limita a padre y madre. O sea, lo que sí es en el ámbito familiar o en el ámbito más, como más cercano al menor, ¿no? No, no es que intervienen terceros en este caso, ¿no? O sea, ajenos al entorno de protección del menor, ¿no? claro, claro. Eh, bueno, ya son -10. Lo que, déjenme decirles dos cosas que me parecen que son importantes a los efectos de determinar el ámbito de aplicación del convenio. Tanto en la Convención Interamericana como en el Convenio de la Haya, estos tratados se aplican a menores de 16 años. Al llegar a los 16 años, automáticamente se deja de aplicar el convenio, aunque haya un proceso de restitución en marcha. ¿Ah? O sea, el concepto de menor a los efectos de la aplicación del convenio de la Haya y de la Convención Interamericana está fijado a través de una norma material, que es aquel que no haya alcanzado los 16 años. Esto se establece digamos, por una cuestión de madurez del menor, ¿no? O sea, el menor
a los 16 años se parte de la base de que ya puede como elegir con quién quiere ir, con quién va o con quién no va, ¿no? Ya es más difícil forzarlo a que se traslade con alguien, ¿no? Esto por un lado. Los convenios bilaterales, acá hay una diferencia importante, los 3 convenios bilaterales, establecen que la calidad de menor la determina la ley de la residencia habitual del menor. O sea, no hay ninguna norma material. Lo que dice el tratado, los tratados bilaterales, es que para saber si alguien es menor, hay que ir a lo que dice la ley de la residencia habitual. Si el menor tuvo residencia habitual en el Uruguay, va a ser menor y se va a aplicar el convenio bilateral hasta los 18 años. Entonces ahí tenemos una diferencia importante, ¿no? Como para que pueda ser aplicable el convenio bilateral con Argentina, con Chile, con Perú, porque el convenio bilateral, si el traslado ocurrió desde Uruguay a otro estado, se va a aplicar hasta para los menores de 18 años. ¿Sí? Porque la calidad de menor la determina la ley de la residencia habitual. Es distinto entonces al Convenio de la Haya o a la Convención Interamericana. Y lo otro es que el Convenio de la Haya, al igual que la Convención Interamericana, definen lo que es el derecho de guarda y el derecho de visita a los efectos de la aplicación del convenio. O sea que acá hay una interpretación de estos términos que va más allá de lo que diga el derecho interno de cada Estado. A los efectos de la aplicación del Convenio de la Haya, el artículo 5 entiende que el derecho de custodia comprende el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y en particular el de decidir su lugar de residencia. Y el derecho de visita comprende el derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en el que tiene su residencia habitual. Este es el concepto de derecho de visita y de derecho de guarda o de custodia que tenemos que manejar al aplicar el Convenio de la Haya y que coincide también con lo que pasa en la Convención Interamericana. ¿Sí? Es la interpretación que hace el tratado de esos conceptos, que son los conceptos en torno a los cuales gira el tratado. Por eso el tratado los define. Porque si no interpretamos todos los estados unívocamente lo que es derecho de guarda y lo que es derecho de visita, la cosa se complica. Porque estos son los conceptos en torno a los cuales gira el funcionamiento del Convenio de la Haya y de la Convención Interamericana. ¿Sí? Bueno, son 10 menos 5, así que en la próxima seguimos con este tema, ¿sí? Nos va a llevar toda la clase. Este tema vamos a ver entonces cómo funciona esto de la restitución y vamos a ver también la ley 18.895, ¿sí? Nos vemos el lunes entonces. Sí, Victoria. Profe, yo le mandé un correo a la Sí. profesora Portela que Sí. anoche no se lo pude responder, pero se lo respondí el día de mañana. Si podíamos pactar lo que le dije por Zoom el jueves próximo. Bueno, tengo que hablar con ella, a ver si ella puede el jueves próximo.